Hola, bienvenido al canal de The Cloud Crew. Estamos encantados de verte de nuevo por aquí. En el vídeo de hoy hablaremos de las listas de distribución de correo en Microsoft 365, qué son, para qué sirven y cómo configurarlas. Así que si te interesa este tema, siéntate que empezamos. Una lista de distribución es un grupo de destinatarios a los que podremos enviar correos o solicitudes de reunión agregando únicamente la dirección de correo de la propia lista. De esta manera podemos agilizar este tipo de procesos de empresa. Bueno, y para no liarnos mucho, que esto es una píldora, nos vamos a nuestro tenant de prueba y vamos a ver cómo configurarla. Además, al final de este vídeo dejaremos una recomendación que creo que les puede ayudar bastante usando las listas de distribución con los buzones compartidos. Bien, pues estaríamos en el centro de administración de Microsoft 365 y nos dirigiríamos a la pestaña de Teams y Grupos y Grupos y Equipos Activos. En este caso ya estamos aquí e iríamos a Lista de Distribución. Vamos a crear una nueva lista. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, usuarios Canarias, lista de distribución para los usuarios de Canarias. Bien, siguiente. Asignaríamos un propietario de la lista, en este caso nuestro user 1. Y lo siguiente será agregar a los usuarios de la lista. Entonces, agregar miembro. Vamos a elegir a info y el user 1, estas dos direcciones de correo. Y siguiente. Bien, ahora deberíamos dar un nombre a la dirección de correo que vamos a utilizar para distribuir en esta lista. Entonces, en este caso, vamos a llamarle también usuarioscanarias @ nuestro dominio de prueba. Luego está este flag, que es para permitir que usuarios de fuera de la organización escriban a la dirección de la lista. En este caso nos puede interesar o no. Nosotros vamos a marcarlo y le vamos a dar siguiente. Vamos a crear el grupo y en este caso ya estaría creada la lista de distribución. Si escribimos a esta dirección de correo, recibirán el correo todas las personas integrantes de la lista. Y hasta aquí lo que es una lista. Bueno, y ahora lo que nos quedaría es comprobar que realmente se ha creado la lista de distribución y que podemos enviar un correo. Entonces, hemos iniciado sesión con usuario 1, abriremos su OWA, su Outlook Web, y vamos a crear un correo nuevo. Y vamos a enviar a usuarios Canarias, y efectivamente existe. Entonces podríamos enviar a todos los destinatarios de la lista, simplemente utilizando la dirección de usuarios Canarias. Decir también que las listas son vivas. Podemos tanto añadir personas nuevas que necesitamos que reciban ese correo, alimentar la lista con más personas, como eliminar a personas que ya no queremos que reciban ese correo. Entonces, con acceder a la lista y modificar los usuarios, pues lo tendríamos hecho. Y poco más, esta sería la funcionalidad de estas listas de correo. Bueno, y para terminar, y como hablábamos al principio del vídeo, vamos a hablar de cómo combinar una lista con un buzón compartido para sacarle un poco más de rendimiento. Y estamos en nuestro centro de administración de Exchange y queremos hablar un poquito sobre los buzones compartidos. Los buzones compartidos tienen un problema, que es que cada vez que alguien accede a un buzón y lee un correo, ese correo se queda como leído para el resto de los usuarios del buzón. Eso siempre representa un poco de confusión porque hay gente que se queda sin leer correos porque otro compañero lo ha abierto y ya se ha quedado leído. Entonces hay una solución que nosotros la practicamos y funciona bastante bien, que es que el buzón, vamos a utilizar por ejemplo el buzón de info, el buzón en el reenvío reenvíe a una lista de correo, a una lista de distribución de correo. Imagínense usuarios Canarias que contuviera, nosotros no vamos a meter a nadie en el buzón y simplemente vamos a decir al buzón que reenvíe a una lista en la que sí están los usuarios que queremos que reciban el correo del buzón. Una vez agregamos y tenemos este reenvío configurado,
todos los usuarios que reciben ese buzón van a recibir los correos cada uno en su propia bandeja. Entonces, ¿qué facilita esto? No tenemos que andar agregando a gente a los buzones, porque todos van a recibir el correo de ese buzón, pero lo van a recibir en su propio correo personal. Entonces esto garantiza que todo el mundo recibirá los correos y que todo el mundo leerá los correos. Es un pequeño tip que os damos porque estuvimos buscando una solución a todo esto y al final esto nos da muy buen resultado y queríamos que lo supierais también. Pues poco más, nada, despedirnos, decirles que lo de siempre, que un like o una suscripción a los monos nos viene muy bien y que gracias por vernos y por llegar hasta el final del vídeo. Hasta la próxima.